Imagina retroceder miles de años, más allá de las pirámides de Egipto, antes de que existieran los templos griegos o los imperios que aprendimos en la escuela. Piensa en un tiempo tan remoto que el mundo parecía recién formado, donde la mayoría de los grupos humanos vivían en aldeas pequeñas, recolectando, sembrando lo suficiente para sobrevivir, y sin ningún sistema complejo que uniera a las personas. Ahora imagina que, de pronto, en medio de esas comunidades dispersas, surge una civilización completamente desarrollada, con ciudades, templos gigantes, escritura, astronomía, matemáticas avanzadas, leyes, comercio internacional y una visión del mundo tan sofisticada que aún hoy sigue sorprendiéndonos. Esa civilización fueron los sumerios, los primeros en transformar la historia humana en algo más grande que la simple supervivencia, y lo hicieron hace más de 7000 años, en un territorio que hoy conocemos como Irak, pero que entonces era el corazón de la legendaria Mesopotamia, la tierra entre ríos. Los sumerios no fueron apenas una cultura más, fueron la base del mundo moderno. Inventaron la rueda, el calendario, la administración pública, las primeras formas de escuela, sistemas monetarios primitivos, tribunales legales, mapas y la escritura más antigua conocida. Ellos fueron los primeros en convertir la mente humana en registros que podían sobrevivir al tiempo. Tablillas de arcilla llenas de información sobre su economía, sus rituales, sus historias, sus dioses, sus sueños y sus temores. Pero hay algo aún más profundo y más inquietante en esta historia. La civilización sumeria no surgió lentamente, apareció ya completa, con un nivel de desarrollo que otras sociedades tardarían siglos, incluso milenios en alcanzar. No existe un período de transición, claro. No hay una fase evolutiva gradual. Cuando los arqueólogos encontraron sus primeras ciudades, estas ya eran enormes, organizadas, complejas y conectadas. Por eso, para muchos especialistas, los sumerios no solo fueron los primeros, también fueron los más misteriosos. Para comprender este misterio, el narrador del video viaja a algunos de los museos más importantes del mundo: el Louvre, el Museo del Vaticano, el British Museum, el Museo de Berlín y el Metropolitan de Nueva York. Allí están preservados muchos de los artefactos que originalmente pertenecían a los templos y archivos sumerios: esculturas de dioses, tablillas cuneiformes, sellos cilíndricos, instrumentos rituales, representaciones astronómicas, mapas, leyes antiguas y fragmentos de los primeros textos literarios de la humanidad. Uno de esos textos es la Epopeya de Gilgamesh, considerada por muchos historiadores como la obra literaria más antigua que ha llegado hasta nosotros. Escrita en tablillas de arcilla, cuenta la historia del rey de Uruk, una de las primeras grandes ciudades del mundo, y explora preguntas tan humanas como la amistad, la muerte, la búsqueda de la inmortalidad y el sentido de la vida. Lo sorprendente es que esta epopeya contiene temas, estructuras y símbolos que aparecerían después en textos sagrados de otras culturas, incluyendo pasajes similares a los relatos bíblicos sobre el diluvio. Pero antes de llegar a Gilgamesh, el narrador se detiene en la propia ciudad de Uruk, porque entender Uruk es entender el inicio de la civilización. Uruk tenía templos, barrios especializados, artesanos, contabilidad pública, mercados, ejércitos, canales y miles de habitantes viviendo en un sistema urbano completamente organizado. Mientras tanto, el resto del mundo todavía tardaría siglos en alcanzar un nivel similar. Sin embargo, la clave de esta historia no está solo en la urbanización o en la arquitectura monumental. Está en la escritura cuneiforme, la herramienta que permitió a los sumerios registrar cada aspecto de su existencia. Gracias a esas pequeñas marcas en arcilla, hoy sabemos cómo vivían, qué comían, qué producían, cuánto pagaban en impuestos, qué tipo de leyes tenían, cómo realizaban rituales religiosos y cómo interpretaban el cosmos. La escritura cuneiforme es tan antigua que antecede a cualquier alfabeto conocido. Y lo más sorprendente, desde sus primeras apariciones, ya muestra un nivel avanzado. No parece un sistema en construcción, parece un sistema ya maduro, como si hubiese surgido de golpe. Esta característica ha desconcertado a los lingüistas durante décadas. ¿De dónde vino esa sofisticación? ¿Cómo una cultura tan antigua pudo crear un sistema de registro tan eficiente sin un largo proceso previo? Es aquí donde surge la primera gran pregunta del documental. ¿Los sumerios inventaron todo desde cero o heredaron conocimientos anteriores que la arqueología aún no ha encontrado? Los propios textos sumerios ofrecen pistas inquietantes. Hablan de los Anunnaki, seres divinos que descendieron del cielo y enseñaron a los humanos artes, ciencias y leyes. Para la academia moderna, se trata de mitología. Para teorías alternativas, podría ser evidencia de un conocimiento externo. Pero independientemente de la interpretación, lo que queda claro es que los sumerios creían que su sabiduría no era totalmente humana. Y si esto fuera simplemente una curiosidad religiosa, no habría mayor misterio. Pero entonces aparecen los paralelos con otras culturas, las coincidencias astronómicas, los mitos repetidos en diferentes regiones del mundo,
y la ausencia de una cultura previa suficientemente avanzada que explique el origen súbito del conocimiento sumerio. Es en este punto donde el video promete adentrarse aún más en la historia profunda, para analizar de forma crítica lo que realmente sabemos y lo que aún no podemos explicar sobre la primera gran civilización del planeta. Para comprender la complejidad del mundo sumerio, debemos dar un paso atrás antes de entrar en su legado más enigmático. Es necesario detenerse y analizar qué significa realmente que hayan sido la primera civilización humana plenamente desarrollada. Este bloque sirve como puente entre la introducción y el núcleo del misterio, permitiéndonos observar cómo y por qué los sumerios aparecieron tan temprano y tan completos en el escenario histórico. La palabra civilización no describe simplemente a un grupo de personas viviendo juntas. Una civilización implica la existencia de escritura, ciudades organizadas, administración pública, sistemas legales, planificación urbana, producción agrícola intensiva, comercio a larga distancia, religión institucionalizada, astronomía, matemática avanzada y una estructura social compleja. Lo sorprendente de Mesopotamia es que los sumerios tuvieron todo esto desde el principio. Mientras en otras regiones del mundo predominaban aldeas pequeñas dedicadas a la agricultura y al pastoreo, los sumerios ya mostraban un nivel de organización que normalmente requeriría siglos de desarrollo gradual. Pero los vestigios arqueológicos indican que en su caso ese proceso no fue gradual. No existe un registro claro de una transición lenta entre aldeas simples y ciudades altamente complejas. En cambio, los primeros asentamientos sumerios ya presentan elementos de urbanización avanzada. Es aquí donde surge la primera gran duda académica. ¿Cómo es posible que una civilización tan completa exista tan temprano en la historia humana? Las excavaciones revelan que lugares como Eridu, Lagash y especialmente Uruk muestran estructuras administrativas, templos, sistemas de riego y evidencias de una organización social en capa. Pero lo más intrigante es que muchos de estos centros urbanos ya estaban en funcionamiento cuando aparecen por primera vez en el registro arqueológico. No se observa un periodo de experimentación lenta. Es casi como si los sumerios hubieran surgido ya con un sistema establecido. Hay dos interpretaciones principales en la academia. El desarrollo sumerio fue extraordinariamente rápido gracias a las condiciones únicas de la región: abundancia de agua, tierra fértil, necesidad de cooperación para controlar inundaciones, y el contacto entre poblaciones diversas que pudieron intercambiar conocimiento. Los sumerios heredaron parte de su conocimiento de culturas anteriores, cuya existencia aún no está comprobada arqueológicamente, o cuyos rastros se perdieron debido a la erosión y al paso del tiempo. La segunda teoría no debe interpretarse como una explicación mística. Muchas sociedades antiguas construyeron sobre el legado de pueblos anteriores. Sin embargo, lo que sorprende en el caso sumerio es que ninguna de las culturas que los precedieron, como Ubaid o Hasuna, muestra un nivel de complejidad capaz de explicar el salto civilizatorio hacia Uruk. Es como si faltara un capítulo entero en la historia humana. Pasemos ahora al elemento clave que permitió a los sumerios dejar un legado tan profundo: la escritura cuneiforme. Esta escritura, compuesta por marcas en forma de cuña hechas sobre arcilla húmeda, no solo es la más antigua conocida, también es sorprendentemente compleja desde sus primeras apariciones. En sus tablillas se encuentran registros de impuestos, contratos legales, listas de mercancía, cuentas de templos, poemas, himnos religiosos, observaciones astronómicas y mapas. Lo más desconcertante es que no se ha encontrado un alfabeto precursor que muestre el desarrollo paulatino de esta escritura. Ya nace avanzada. Su sistema numérico también es sofisticado. Los sumerios inventaron el sistema sexagesimal, una base matemática que todavía usamos para medir el tiempo y los ángulos. ¿Por qué 60? Porque permite una división más fácil en múltiplos comunes, algo que facilitó cálculos administrativos y astronómicos. La religión sumeria también presenta características sorprendentes. Sus mitos hablan de cientos de dioses y de un universo organizado en niveles, gobernado por seres conocidos como los Anunnaki. Estos dioses no solo representaban fuerzas naturales, como el viento, la tormenta o la fertilidad, sino también conceptos abstractos como la justicia, la sabiduría y la escritura. La mitología sumeria no es primitiva, es elaborada, estructurada y llena de simbolismos complejos. A esto se suman los sellos cilíndricos, artefactos que servían como firmas oficiales. Cada sello contiene escenas detalladas de ritual, mitos y símbolos que revelan un sistema de creencias altamente desarrollado. Algunos sellos incluso muestran representaciones cosmológicas que han llamado la atención por su parecido con la disposición moderna del sistema solar, aunque la academia considera estas interpretaciones como lecturas simbólicas y no literal. Sin embargo, antes de entrar en debates más profundos, es fundamental comprender que la escritura, la religión, la matemática, la arquitectura y la organización social sumeria
no surgieron de manera aislada. Todos estos elementos aparecen juntos, entrelazados desde el comienzo. Ese es el verdadero enigma. En lugar de ver un proceso evolutivo claro, vemos un sistema completo funcionando desde el inicio del registro histórico. Por eso, este bloque prepara el terreno para lo que viene a continuación. El análisis detallado de cómo funcionaba la vida sumeria, cómo era su pensamiento, qué huellas dejaron en la historia humana y por qué aún hoy sigue siendo tan difícil explicar de dónde provino una civilización tan avanzada. El siguiente bloque profundizará en su legado arqueológico, su literatura, su relación con otras culturas y el misterio de su repentina aparición. Para comprender por qué los sumerios siguen siendo una de las civilizaciones más enigmáticas de la historia, es necesario sumergirse en los elementos que definieron su mundo, sus ciudades, su religión, su ciencia, su organización social, sus mitos y los innumerables registros que dejaron grabados en arcilla. Estos componentes no solo revelan cómo vivían, sino también cómo pensaban, cómo se relacionaban con el cosmos y cómo concebían su lugar en él. Comencemos con Uruk, la joya urbana de la antigua Mesopotamia y una de las primeras grandes ciudades en la historia humana. No era simplemente un asentamiento grande, era un proyecto urbano cuidadosamente diseñado. Contaba con barrios especializados, templos monumentales, talleres de artesanos, plazas de mercado, canales que funcionaban como vías de transporte, muros defensivos y una compleja red de edificios administrativos. Este nivel de organización es sorprendente teniendo en cuenta su antigüedad. La ciudad llegó a albergar decenas de miles de habitantes en un momento en que la mayoría de las poblaciones humanas del mundo vivían en aldeas pequeñas. Uno de los templos más importantes de Uruk era el dedicado a la diosa Inanna, divinidad del amor, la guerra y la fertilidad. Su culto, profundamente simbólico, muestra que los sumerios concebían lo divino como una fuerza activa en el mundo, capaz de influir no solo en aspectos naturales, sino también en asuntos humanos. Inanna, por ejemplo, era representada como una figura poderosa, protectora de la ciudad y fuente de vida y destrucción. Sus templos funcionaban como centros económicos, políticos y religiosos. En estos templos se realizaban rituales que reunían a sacerdotes, escribas y la élite urbana. Y fue precisamente dentro de ese entorno religioso y administrativo que la escritura cuneiforme alcanzó su desarrollo pleno. Los sumerios registraban ofrendas, impuestos, ceremonias, contratos y actividades comerciales. Lo fascinante es que poseían un sistema de escuela, las casas de las tablillas, donde los jóvenes aprendían a escribir mediante ejercicios repetitivos que han sobrevivido en miles de tablillas. Esto convierte a los sumerios en una de las primeras sociedades alfabetizadas de la historia. La literatura sumeria alcanzó un nivel excepcional. El ejemplo más notable es la epopeya de Gilgamesh, un texto que combina mito, historia y filosofía. Gilgamesh, rey de Uruk, emprende una búsqueda para vencer la muerte tras perder a su compañero Enkidu. A lo largo de su viaje, enfrenta monstruos, diosas, sabios antiguos y desafíos que simbolizan las pruebas internas del ser humano. El relato plantea preguntas sobre la inmortalidad, el propósito de la vida, la amistad y la relación entre humanidad y divinidad. Resulta notable que un texto tan profundo haya sido escrito hace más de 4000 años. Otra pieza central de la mitología sumeria es el relato del Gran Diluvio. En una tablilla conocida como la historia de Ziusudra o Utanapishtim, en la versión acadia, aparece la narración de un hombre elegido para construir un barco y salvar a la humanidad de una inundación devastadora enviada por los dioses. Este relato, que antecede por siglos al relato bíblico de Noé, plantea una cuestión fascinante. ¿Hasta qué punto estas historias comparten un origen común basado en eventos reales, como una inundación catastrófica en la región del Golfo Pérsico? Pasemos ahora a la astronomía sumeria. Otro aspecto sorprendente. Los sumerios registraron movimientos planetarios, ciclos lunares, eclipses y fenómenos celestes con precisión notable. Identificaron constelaciones y desarrollaron calendarios que combinaban fases lunares con observaciones solares. Esta sofisticación permitió a los sacerdotes astrónomos predecir eventos importantes para la agricultura y los rituales. Aunque no poseían tecnología moderna, su método de observación detallada demuestra un refinado entendimiento del cielo nocturno. La matemática sumeria es igualmente avanzada. Su sistema numérico, basado en el número 60, permitió realizar divisiones y cálculos complejos de forma más sencilla. Gracias a esa base sexagesimal, medimos el tiempo en segundos, minutos y horas. Este legado está tan arraigado en nuestra vida diaria que resulta difícil imaginar cómo era el mundo antes de que los sumerios establecieran estas normas. Otro elemento clave de su civilización fueron los sellos cilíndricos, pequeños cilindros tallados con escenas detalladas que se utilizaban como firmas personales. Su iconografía es sorprendentemente elaborada. Muestran procesiones de dios, ritual, animales mitológicos, astros,
símbolos sagrados y escenas que parecen narrativas completas en miniatura. Estos sellos son fundamentales para entender la simbología religiosa y política de los sumerios. En cuanto a su organización política, cada ciudad-estado estaba gobernada por un ensi o un lugal, figuras que combinaban liderazgo político, religioso y militar. La legitimidad del gobernante se basaba en la relación con el dios patrón de la ciudad. Los templos no eran solo centros religiosos, eran entidades económicas que controlaban tierras, recursos y trabajo humano. Este modelo político-religioso sería imitado por muchas civilizaciones posteriores. A pesar de su enorme influencia, el final de la civilización sumeria se produjo gradualmente. Cambios climáticos severos provocaron sequías prolongadas, lo que afectó la producción agrícola. Las invasiones de pueblos vecinos y la competencia por recursos debilitaron las ciudades-estado. Con el tiempo, los sumerios fueron absorbidos por culturas como la acadia, la babilónica y la asiria. Sin embargo, su legado no desapareció. Permaneció vivo en los sistemas de escritura, la astronomía, la religión y la organización social de Mesopotamia durante milenios. Lo más fascinante es que, incluso con toda esta información, aún existen miles de tablillas sin traducir en museos de todo el mundo. Cada una podría contener una historia olvidada, un mito desconocido, una ley, una canción o un relato científico que podría cambiar lo que creemos saber sobre los sumerios. Las excavaciones recientes continúan revelando nuevos sectores urbanos, objetos rituales, archivos administrativos y templos. Por eso, en este bloque entendemos que la cultura sumeria no fue solamente la primera civilización, fue un sistema complejo que aún hoy no terminamos de comprender por completo. Sus avances en escritura, matemáticas, astronomía, literatura, religión y urbanismo siguen causando asombro entre historiadores, arqueólogos y científicos. El próximo bloque abordará el impacto global de los sumerios, las preguntas sin respuesta sobre su origen y por qué, después de miles de años, siguen siendo una de las culturas más enigmáticas de la historia. A medida que nos acercamos al final de este recorrido por la historia sumeria, una verdad se vuelve cada vez más evidente. Esta civilización no fue simplemente la primera en el registro arqueológico, fue, en muchos sentidos, el punto de partida de la propia idea de mundo organizado. Antes de los sumerios, la humanidad había dejado huellas de cooperación, agricultura y asentamientos, pero nunca había construido un sistema completo, interconectado y autosostenido como el que emergió en Mesopotamia. Comprender su legado implica mirar más allá de los templos, las tablillas y las ruinas. Implica reconocer que los sumerios diseñaron, quizás sin saberlo, los fundamentos de la vida moderna, el tiempo medido, las ciudades estructuradas, los impuestos, los contratos legales, la literatura, el mito, el comercio regulado, la astronomía aplicada, la burocracia y la noción de archivo permanente. Ninguna cultura anterior dejó un registro tan exhaustivo de sí misma. Pero lo más sorprendente no es la amplitud de su legado, sino la profundidad de su influencia. Cada civilización que sucedió a los sumerios, acadia, babilónica, asiria, persa, hebrea, incluso la griega en ciertos aspectos, retomó partes esenciales de su conocimiento. La forma de medir los días, los ritos religiosos, las estructuras legislativas e incluso relatos mitológicos que aparecen en diferentes regiones del mundo tienen ecos claros de la tradición sumeria. Consideremos, por ejemplo, la lista de reyes sumerios, un documento que combina personajes históricos con figuras casi míticas que supuestamente reinaron durante miles de años, o el relato del Gran Diluvio, que aparece tanto en la epopeya de Gilgamesh como en versiones acadias, babilónicas y hebreas. Este tipo de continuidad narrativa sugiere que los sumerios no solo describieron su mundo, sino que influyeron profundamente en la manera en que generaciones posteriores interpretaron el suyo. Su caída, por tanto, no borró su legado. La desecación progresiva de los suelos mesopotámicos, las invasiones de pueblos nómadas, los conflictos internos y el desplazamiento del poder político llevaron al declive de sus ciudades, pero su sistema de escritura continuó siendo utilizado, adaptado y perfeccionado por culturas posteriores durante más de 2000 años. Incluso después de que el último escriba sumerio desapareciera, su conocimiento seguía vivo. Y aún así, los sumerios siguen siendo un enigma. El misterio no se debe solo a lo que conocemos, sino también a lo que aún no sabemos. Menos del 10% de los sitios arqueológicos sumerios han sido excavados. Decenas de miles de tablillas continúan almacenadas en museos, sin haber sido estudiadas o siquiera limpiadas. Algunos fragmentos encontrados recientemente mencionan ciudades, rituales y conceptos que no aparecen en ninguna literatura conocida. Cada descubrimiento
En lugar de cerrar preguntas, abre nuevas. Una de las cuestiones más debatidas es la de su origen. ¿Cómo surgió un sistema tan complejo sin una evolución clara? No existen evidencias conclusivas de una cultura madre que haya transmitido este conocimiento. Tampoco hay señales de una progresión gradual. En cambio, lo que observamos es una explosión civilizatoria. Ciudades, templos, astronomía, leyes, literatura, comercio y matemáticas apareciendo prácticamente al mismo tiempo. La academia convencional propone que esta aceleración fue resultado de factores geográficos, climáticos y sociales, pero otros investigadores plantean hipótesis alternativas. ¿Podría haber existido una civilización anterior cuyos rastros aún no hemos encontrado? ¿Hubo una transmisión cultural de gran antigüedad perdida en el tiempo? ¿O las mitologías sumerias, que hablan de saberes otorgados por seres superiores, podrían ocultar interpretaciones simbólicas aún no comprendidas? No es necesario aceptar teorías extremas para reconocer que la historia humana aún guarda lagunas significativas. La Mesopotamia primitiva sigue siendo uno de los territorios menos explorados del mundo, y cada excavación revela fragmentos que modifican lo que creíamos cierto. El descubrimiento de nuevos templos, sistemas de irrigación desconocidos, archivos administrativos y contextos rituales demuestra que los sumerios eran más diversos y complejos de lo que imaginaban. Es por eso que, incluso después de tantos años de estudio, seguimos regresando a la misma pregunta. ¿Quiénes fueron realmente los sumerios? ¿Los primeros arquitectos de la civilización? ¿Los herederos de una tradición perdida? ¿Un pueblo que surgió de condiciones excepcionales? ¿O la última capa visible de un pasado aún más profundo, cuya historia permanece oculta bajo las arenas de Mesopotamia? Cada teoría tiene sus defensores. Cada evidencia abre una posibilidad distinta, pero independientemente de la interpretación, los sumerios representan el inicio de algo fundamental, la capacidad humana de registrar, organizar y transformar el mundo. Esta civilización nos recuerda que el conocimiento no es una línea recta, sino un mosaico. Algunas piezas están intactas, otras se han perdido, algunas nunca fueron escritas, pero todas forman parte de una historia mayor, la historia de cómo la humanidad aprendió a construir mundo. Si este viaje te llevó a cuestionarte, si te hizo ver la historia con nuevos ojos o te despertó la curiosidad por las civilizaciones antiguas, te invito a suscribirte y activar la campanita. En Datos y Mitos Extraños, seguimos explorando no solo lo que sabemos, sino también lo que aún no podemos explicar. Porque en cada mito, en cada tablilla, en cada ruina, hay un fragmento del pasado esperando ser descubierto.